Creer en ti no es suficiente. Si no te obligas a cambiar, seguirás siendo el mismo. Yo, Brian Tracy, he aprendido algo después de observar a miles de personas durante décadas. La mayoría no fracasa por falta de talento, ni por falta de oportunidades. Fracasa porque espera sentir confianza antes de actuar. Espera creer en sí misma antes de exigirse un cambio real. Y esa espera silenciosa se convierte en una trampa que dura años. He visto personas inteligentes, capaces, con buenas intenciones, repetir los mismos ciclos una y otra vez. Se levantan cansadas, cumplen con lo necesario, hacen lo correcto para sobrevivir, pero no para avanzar. Por fuera parecen estables. Por dentro sienten una incomodidad constante, una sensación de estar desperdiciando algo que no saben cómo activar. No es falta de motivación, es una identidad que se quedó corta. Creer en ti mismo no es un sentimiento. Es una decisión incómoda, que se demuestra con acción. El problema es que nadie te enseñó que, para cambiar de verdad, primero debes dejar de reconocerte en el espejo. Volverte irreconocible no significa perderte, significa dejar atrás la versión que ya no te sirve. Y eso asusta, porque implica soltar excusas, hábitos y narrativas que te han acompañado durante años. La mayoría de las personas quiere resultados nuevos sin abandonar comportamientos antiguos. Quiere confianza sin exigencia. Quiere autoestima sin disciplina. Pero la confianza real no aparece cuando te repites frases positivas. Aparece cuando haces lo que prometiste, incluso cuando no tienes ganas. Cuando te obligas a cumplir contigo mismo. Cuando te conviertes en alguien más firme que tus emociones. Durante años he observado que las personas que más transforman su vida no son las más seguras, sino las más exigentes consigo mismas. No esperan sentirse listas. Se obligan a actuar hasta que su identidad cambia. Y ese proceso no es cómodo, pero es profundamente liberador. Porque cuando te vuelves irreconocible para tu antigua versión, empiezas a respetarte de verdad. Hoy te voy a mostrar los 8 despertares que utilizan las personas que dejan de pedir permiso, dejan de justificarse y se obligan a construir una identidad más fuerte. No son ideas motivacionales, son cambios internos que, aplicados con constancia, te convierten en alguien que ya no depende de la validación externa para avanzar. Quédate hasta el final, porque uno de estos despertares suele incomodar incluso a quienes creen que ya confían en sí mismos. Y si este tipo de contenido conecta contigo, suscríbete ahora. Este no es un video aislado. Es un proceso de transformación mental que se construye día a día. Ahora sí, empecemos. ¿Quién eres cuando nadie te está mirando? No la versión que muestras en público, ni la que explicas con palabras bonitas, sino la que aparece en los momentos pequeños, cuando decides si cumples o postergas, si enfrentas o evitas. Este despertar comienza cuando entiendes que tu identidad no se define por lo que dices creer, sino por lo que haces de forma repetida. He observado durante años que muchas personas negocian su identidad todos los días sin darse cuenta. Prometen cambiar, pero suavizan el compromiso. Se dicen que creen en sí mismas, pero no se exigen coherencia. Esa negociación interna parece inofensiva, pero es devastadora. Cada vez que traicionas una decisión, refuerzas la versión débil de ti mismo. Y con el tiempo, esa versión se vuelve la norma. La mente aprende por repetición. Si repites postergación, aprende postergación. Si repites excusas, aprende a protegerte del esfuerzo. No importa cuántos libros leas o cuántas frases motivacionales escuches. Si tus actos no respaldan tu discurso interno, la mente deja de confiar en ti. Piensa en Carlos, 34 años, con talento y ambición. Siempre decía que quería algo más, que sabía que podía dar más, pero negociaba consigo mismo cada vez que llegaba el momento de actuar. Hoy no. Mañana empiezo. La próxima semana con más calma. Esa negociación constante fue erosionando su autoestima. Un día entendió algo incómodo. No le faltaba confianza, le faltaba coherencia. Decidió cambiar una sola cosa. Dejó de negociar lo esencial. Lo que decidía, lo cumplía. No todo, no perfecto, pero sí consistente. En 3 meses no era otra persona, pero ya no era el mismo. Y eso lo cambió todo. Cuando negocias tu identidad, confundes compasión contigo mismo con permisividad. Te dices que estás siendo comprensivo, pero en realidad estás debilitando tu palabra interna. La verdadera compasión no te permite quedarte donde estás cuando sabes que puedes crecer. Te exige más, no menos. Es como mirarte al espejo cada día
y reconocer a alguien que promete mucho pero cumple poco. Al principio duele, luego se normaliza, y esa normalización es peligrosa, porque convierte la incongruencia en carácter. Volverte irreconocible empieza aquí, en dejar de negociar quién eres, en decidir que tu palabra interna tiene peso, que no necesitas sentirte inspirado para cumplir, que no te explicas, te ejecutas. Esa firmeza no llega de golpe, se construye en decisiones pequeñas sostenidas en el tiempo. Cuando integras este despertar, algo se alinea, la mente deja de dudar, el cuerpo responde con más energía, y la autoestima deja de ser un concepto abstracto para convertirse en una experiencia diaria. Este es tu despertar número 1. Hay un momento incómodo que casi nadie menciona. Cuando empiezas a cambiar, ya no encajas del todo con la versión antigua de ti mismo, pero tampoco te sientes cómodo con la nueva. Ese territorio intermedio es donde la mayoría retrocede. No porque sea imposible avanzar, sino porque la mente busca familiaridad, no crecimiento. Este despertar aparece cuando entiendes que no necesitas reconocerte para continuar. De hecho, el cambio real siempre genera una sensación de extrañeza interna. Te sientes torpe, inseguro, fuera de lugar, y muchas personas interpretan esa incomodidad como una señal de error. En realidad, es una señal de transición. Estás dejando atrás una identidad conocida, y eso siempre produce resistencia. He visto a muchas personas abandonar justo en este punto. Empiezan con fuerza, hacen ajustes, toman decisiones nuevas, y luego se detienen porque ya no se sienten ellos mismos. Confunden coherencia con estancamiento. Pero crecer implica, durante un tiempo, no reconocerte. Implica actuar sin la seguridad de que estás haciendo lo correcto, sosteniéndote solo en el compromiso que hiciste contigo. Piensa en Lucía, 36 años, organizada, responsable, acostumbrada a cumplir expectativas externas. Decidió cambiar hábitos, prioridades y forma de relacionarse con su tiempo. Al principio se sintió poderosa. Luego llegó la incomodidad. Ya no reaccionaba como antes, pero tampoco se sentía firme en su nueva postura. Pensó en volver atrás, pero algo distinto ocurrió. Decidió seguir ejecutando, incluso sin sentirse cómoda. Durante semanas no se reconocía, pero se respetaba. Y ese respeto fue el cimiento de su nueva identidad. La mente busca consistencia con el pasado. Cuando actúas distinto, genera fricción. Intenta llevarte de vuelta a lo conocido. Te susurra que estás exagerando, que antes no estabas tan mal, que no hace falta tanto cambio. Si escuchas esa voz, vuelves al punto de partida. Si avanzas a pesar de ella, la identidad empieza a reorganizarse. Es como aprender a usar una herramienta nueva. Al principio es incómoda, torpe, incluso frustrante. La vieja herramienta se siente más fácil, aunque ya no sea eficaz. Pero si perseveras, la nueva se vuelve natural. Y un día te preguntas cómo pudiste funcionar de otra manera. Muchas personas esperan sentirse seguras para continuar, pero la seguridad es consecuencia, no requisito. Primero ejecutas, luego te adaptas, finalmente te reconoces. El orden es ese, aunque incomode. Volverte irreconocible exige atravesar este tramo sin aplausos, sin certezas y sin validación interna inmediata. Exige confiar más en tu decisión que en tu sensación del momento. Esa es una forma avanzada de disciplina. Cuando sostienes este despertar, algo cambia de fondo. Ya no necesitas sentirte cómodo para avanzar. Te mueves incluso en la incomodidad, y esa capacidad te vuelve peligroso para tus viejos límites. Este es tu despertar número 2. Hay una diferencia silenciosa entre quienes cambian su vida y quienes solo la piensan. La relación que tienen con lo incómodo. No con el dolor extremo, sino con esas pequeñas acciones diarias que generan resistencia interna. Levantarte cuando no quieres, decir no cuando siempre dijiste sí, cumplir cuando nadie te ve. Este despertar comienza cuando entiendes que no necesitas grandes gestos, sino constancia en lo incómodo. He observado que muchas personas están dispuestas a hacer cosas difíciles de manera puntual, pero muy pocas están dispuestas a sostener pequeñas incomodidades todos los días. Quieren un cambio intenso, rápido, visible, pero el cambio real es discreto. Se construye en hábitos que no generan emoción inmediata, pero sí identidad a largo plazo. Piensa en Andrés, 41 años, profesional competente, respetado, pero internamente frustrado. Sentía que sabía más de lo que estaba viviendo. Decidió cambiar,
pero sin dramatismo. Eligió una sola acción incómoda al día, 30 minutos de enfoque real, sin distracciones, sin negociación. Al principio fue pesado. No sentía motivación ni claridad, pero después de 45 días algo cambió. No solo avanzó en resultados concretos, cambió su autopercepción. Empezó a verse como alguien confiable para sí mismo. Cada vez que haces algo incómodo de forma voluntaria, envías un mensaje claro a tu mente: no me gobiernas. Ese mensaje, repetido, reorganiza la jerarquía interna. La emoción deja de mandar, la decisión toma su lugar. Y cuando la decisión lidera, la vida empieza a ordenarse. Muchas personas creen que el problema es la falta de disciplina. No lo es. El problema es la falta de exposición controlada al malestar. Evitan cualquier tensión y luego se preguntan por qué se sienten frágiles. La fortaleza no aparece en la comodidad prolongada. Aparece cuando eliges, una y otra vez, no huir de lo que te incomoda. Es como templar el carácter. No se hace con golpes extremos, sino con fricción constante. Cada pequeña acción incómoda es una capa más de firmeza. Y con el tiempo, esa firmeza se nota en tu postura, en tu forma de hablar, en la seguridad con la que tomas decisiones. Este despertar no exige heroicidad, exige honestidad diaria. Preguntarte qué estás evitando hoy y elegir enfrentarlo sin dramatizar, sin anunciarlo, sin buscar reconocimiento, solo hacerlo. Cuando integras este despertar, la incomodidad deja de ser un obstáculo y se convierte en una herramienta. Ya no la temes, la usas, y eso te vuelve alguien que no depende de estados emocionales para avanzar. Este es tu despertar número 3. Hasta este punto, si has sido honesto contigo mismo, ya no puedes decir que no sabes que está fallando. El primer despertar fue dejar de negociar tu identidad, entender que no eres lo que dices, sino lo que sostienes cuando nadie te observa. El segundo fue aceptar que el cambio real te vuelve incómodo, irreconocible, y que retroceder en ese punto es volver a traicionarte. El tercero fue comprender que la transformación no ocurre en grandes momentos de inspiración, sino en la constancia silenciosa de hacerlo incómodo cada día. Estos 3 despertares forman una base sólida. Sin ellos, todo lo demás se derrumba, porque no puedes construir una nueva versión de ti mismo si sigues negociando, si retrocedes cuando no te reconoces o si huyes del malestar cotidiano. Aquí ya no hablamos de motivación, hablamos de carácter, de la relación que tienes contigo cuando nadie te empuja. Si este contenido te está confrontando, no lo ignores. Esa incomodidad es información. Significa que algo dentro de ti ya entendió que no hay atajos. Y si este proceso te está aportando claridad, te invito a que dejes un like, te suscribas al canal y escribas en los comentarios qué despertar te ha golpeado más hasta ahora. No es un gesto vacío, es una forma de comprometerte con tu propio proceso. Lo que viene ahora es más profundo. Los próximos despertares no hablan de acción externa, hablan de la estructura interna que sostiene todo cambio duradero. Aquí es donde muchas personas abandonan y donde otras se vuelven irreconocibles. Respira. Seguimos. Hay una trampa mental muy sofisticada que detiene a personas inteligentes durante años. La necesidad constante de explicarse. Explicar por qué no hiciste algo, explicar por qué ahora no es el momento, explicar por qué tu situación es distinta. Este despertar comienza cuando entiendes que mientras más te explicas, menos te mueves. He observado que muchas personas confunden claridad con justificación. Creen que al explicar su contexto, sus límites o su cansancio, están siendo honestas consigo mismas. Pero en realidad, están reforzando una identidad frágil. La mente aprende rápido. Si cada vez que fallas construyes una explicación convincente, te entrenas para fallar con elegancia. Las personas que avanzan no viven explicándose, viven decidiendo. No sienten la necesidad de justificar cada paso porque entienden algo fundamental: su energía es limitada. Y cada explicación innecesaria consume energía que podría usarse para ejecutar. Explicarte demasiado te da alivio momentáneo, pero te roba impulso. Piensa en Martín, 40 años, reflexivo, analítico, con una gran capacidad para entender sus emociones. Sabía exactamente por qué estaba donde estaba. Podía narrar su historia con coherencia, identificar heridas, contextos y condicionantes, pero su vida no cambiaba. Un día entendió algo incómodo.
Se había vuelto experto en explicarse, pero inexperto en exigirse. Decidió reducir algo simple pero poderoso. Dejó de explicar sus decisiones y empezó a respaldarlas con acción. No se volvió menos consciente, se volvió más efectivo. Cada explicación innecesaria refuerza la idea de que necesitas defenderte ante ti mismo, y cuando te defiendes te colocas en una posición débil. En cambio, cuando decides y actúas sin justificarte, la mente se reordena. Aprende que no todo necesita ser explicado para ser válido. Es como caminar cargando una mochila llena de argumentos. Al principio parece ligera, incluso útil, pero con el tiempo pesa. Te ralentiza, te cansa. Soltarla no significa negar tu historia, significa dejar de vivir atrapado en ella. Muchas personas creen que explicarse es una forma de autocompasión saludable. A veces lo es, pero cuando se vuelve hábito, se transforma en una barrera. El crecimiento real exige menos narrativa y más dirección, menos discurso interno y más coherencia externa. Este despertar no te pide que te vuelvas frío ni rígido, te pide que seas más directo contigo mismo, que hagas lo que sabes que debes hacer sin convertir cada decisión en un debate interno interminable. Cuando dejas de explicarte, algo se libera, la energía se concentra, las decisiones se simplifican y la identidad se fortalece porque ya no necesitas convencerte, simplemente avanzas. Existe una forma de autoengaño que no suena a mentira, suena a madurez, a realismo, a equilibrio. Es ese diálogo interno que te dice que ya estás haciendo suficiente, que no hace falta exigirte más, que no todo en la vida es esfuerzo. Este despertar aparece cuando entiendes que muchas veces no te estás cuidando, te estás evitando. He observado que el autoengaño elegante es uno de los mayores frenos del crecimiento personal. No se presenta como pereza, sino como sensatez. No dice no puedo, dice no es el momento, no dice tengo miedo, dice estoy priorizando otras cosas. Y así, sin ruido, pasan los años. No hay crisis, pero tampoco hay expansión. Piensa en Sofía, 43 años, equilibrada, reflexiva, con una vida funcional. Siempre supo lo que debía mejorar, pero también sabía explicarse por qué no lo hacía todavía. Tenía razones válidas, bien construidas, incluso admirables. Hasta que un día se hizo una pregunta incómoda. Si sigo así 5 años más, ¿voy a estar orgullosa de mí? La respuesta fue clara. No necesitó motivación, necesitó honestidad. Dejó de proteger su imagen interna y empezó a confrontar sus decisiones diarias. No cambió todo de golpe, pero dejó de mentirse con elegancia. La mente odia el conflicto interno. Prefiere una historia cómoda a una verdad incómoda. Por eso crea narrativas que justifican la inacción sin dañar la autoestima. El problema es que esas narrativas te mantienen exactamente donde estás. No te hunden, pero tampoco te elevan. Romper con el autoengaño elegante no es castigarte, es dejar de suavizar lo que ya sabes. Es aceptar que hay áreas en las que podrías estar actuando con más firmeza y no lo estás. Y asumir eso sin drama, sin culpa, pero sin excusas. Es como ajustar un espejo que estuvo ligeramente torcido durante años. No cambia la imagen de golpe, pero por primera vez ves con claridad. Y esa claridad incomoda, pero libera, porque ya no necesitas sostener una versión maquillada de ti mismo. Muchas personas confunden paz con ausencia de tensión, pero la paz real aparece cuando hay coherencia entre lo que sabes y lo que haces. El autoengaño reduce la tensión momentánea, pero erosiona esa coherencia. Y con el tiempo, la factura llega en forma de frustración silenciosa. Este despertar te devuelve algo esencial: respeto propio. No porque te exijas de manera extrema, sino porque dejas de tratarte con condescendencia. Empiezas a verte como alguien capaz de más y actúas en consecuencia. Cuando rompes con el autoengaño elegante, algo se ordena. La mente deja de justificar y empieza a dirigir. Las decisiones se vuelven más limpias y la identidad se fortalece porque ya no necesitas mentirte para sentirte bien. Hay una etapa del crecimiento personal de la que casi nadie habla con honestidad: la soledad. No la soledad física, sino esa sensación interna de no encajar del todo con quienes te rodean, de pensar distinto, de actuar distinto, de dejar de explicarte y quedarte en silencio. Este despertar aparece cuando entiendes que todo cambio profundo te separa, aunque sea temporalmente, de lo familiar. He visto a muchas personas retroceder, no porque el cambio fuera demasiado difícil, sino porque la soledad
les resultó insoportable. Cuando empiezas a exigirte más, a poner límites, a priorizar lo importante, algo se mueve en tu entorno. No siempre hay apoyo, a veces hay incomodidad, a veces distancia. Y la mente interpreta eso como una señal de peligro. Estás solo, vuelve atrás. Piensa en Javier, 46 años, sociable, apreciado, siempre presente para los demás. Durante años construyó su identidad alrededor de ser accesible y complaciente. Cuando decidió cambiar, empezó a decir no, a proteger su tiempo, a enfocarse. No discutió, no explicó. Simplemente actuó distinto. Al principio se sintió solo, no porque nadie lo rechazara, sino porque ya no encajaba en dinámicas antiguas. Estuvo tentado de volver a ser el de antes, pero resistió. Con el tiempo, esa soledad se transformó en claridad, y la claridad en respeto, por parte de otros y sobre todo por parte de sí mismo. El ser humano busca pertenencia, y muchas veces sacrifica su crecimiento para no sentirse aislado. Pero cuando haces eso, no pierdes solo dirección, pierdes identidad. La verdadera fortaleza aparece cuando puedes sostener tus decisiones, incluso cuando no son populares. Es como caminar unos metros por delante del grupo. Al principio escuchas menos voces, te sientes expuesto, pero también ves más lejos, y ese campo de visión ampliado es el que te permite tomar mejores decisiones. Muchas personas confunden estar acompañadas con estar alineadas. No es lo mismo. Puedes estar rodeado de gente y profundamente desconectado de ti mismo. Y puedes atravesar momentos de soledad que te acerquen, por primera vez, a quien realmente eres. Este despertar no te pide que te aísles del mundo, te pide que no te traiciones para encajar, que aceptes que habrá momentos en los que tu crecimiento no será comprendido, y que eso no es una señal de error, sino de transición. Cuando aprendes a soportar la soledad del cambio, algo se fortalece por dentro, dejas de necesitar validación constante. Tu criterio se vuelve más firme y tu presencia más sólida. Ya no te mueves para agradar, te mueves con dirección. Hay un punto final que separa a quienes cambian de verdad de quienes solo acumulan conciencia. El respeto por la propia palabra, no la palabra pública, no la que dices frente a otros, sino la que te das en silencio. Este despertar aparece cuando entiendes que la confianza en ti mismo no se construye pensando distinto, sino cumpliendo lo que decides, incluso cuando nadie lo sabe. He observado durante años que muchas personas quieren sentirse seguras antes de comprometerse. Esperan una sensación interna de certeza, de alineación total. Pero la seguridad no es el punto de partida, es el resultado. La identidad fuerte se construye cuando haces lo que dijiste que harías, aun con dudas, aun con cansancio, aun sin entusiasmo. Piensa en Pablo, 37 años, creativo, inteligente, lleno de ideas. Siempre estaba a punto de dar un salto, pero algo lo frenaba. No era miedo externo, era una relación débil con su propia palabra. Se prometía cosas que no cumplía y luego se explicaba por qué no lo había hecho. Un día, entendió algo simple y duro. No confiaba en sí mismo porque se había entrenado a fallarse. Decidió cambiar una sola cosa: reducir promesas y aumentar cumplimiento. Menos planes, más ejecución. Al cabo de 90 días no era otro hombre, pero caminaba distinto, se hablaba distinto, se respetaba. Cada vez que cumples tu palabra, fortaleces tu identidad. Cada vez que no lo haces, la debilitas. No importa si nadie lo vio, tu mente lo registra. Aprende si puede confiar en ti o no. Y una mente que confía en ti se convierte en aliada. Una que no, se convierte en saboteadora. Es como construir una reputación interna. No se forma con grandes gestos, sino con coherencia diaria. Lo pequeño importa, cumplir lo básico importa, porque ahí se entrena el carácter. Muchas personas quieren resultados grandes sin asumir compromisos pequeños, pero el carácter no responde a la magnitud, responde a la constancia. Cuando empiezas a cumplir contigo en lo esencial, algo se estabiliza. Ya no necesitas motivarte tanto, ya no dudas tanto. La acción se vuelve más directa. Este despertar cierra el proceso, porque cuando cumples tu palabra, todo lo anterior se sostiene. Dejas de negociar tu identidad, atraviesas la incomodidad, soportas la soledad, rompes el autoengaño, porque sabes que puedes confiar en ti. Y eso cambia todo. Volverte irreconocible no es transformarte en otra persona. Es convertirte, por fin, en alguien confiable para sí mismo.
Hay una mentira silenciosa que mantiene a muchas personas estancadas durante años. La idea de que primero deben sentirse seguras para actuar. Este despertar comienza cuando entiendes que la seguridad no es una condición previa, es una consecuencia. Nadie se siente seguro antes de cambiar. Se vuelve seguro después de sostener decisiones difíciles. He observado que muchas personas no fallan por falta de capacidad, sino por esperar una sensación interna que nunca llega. Esperan claridad absoluta, confianza plena, ausencia de miedo. Pero el miedo no desaparece antes de la acción. Desaparece después de la repetición. Y quien espera sentirse listo, normalmente nunca empieza. Piensa en Natalia, 44 años, preparada, consciente, con una gran capacidad de análisis. Sabía lo que debía hacer, pero siempre esperaba sentirse más segura, más fuerte, más convencida. Cada vez que dudaba, interpretaba esa duda como una señal de que aún no era el momento. Un día, entendió algo clave. La duda no era una advertencia, era parte del proceso. Decidió actuar sin seguridad emocional, sosteniéndose solo en su decisión. Durante semanas se sintió incómoda, expuesta, insegura, pero no retrocedió. Y con el tiempo, algo cambió. No desapareció el miedo, apareció la confianza, porque se demostró a sí misma que podía avanzar incluso sin certezas. La mente busca protección y confunde seguridad con inmovilidad. Cree que quedarse donde está es más seguro que avanzar hacia lo desconocido. Pero esa protección es ilusoria, porque la verdadera inseguridad no viene del cambio, viene de vivir una vida que no se respeta. Es como aprender a conducir. Nadie se siente seguro la primera vez que toma el volante. La seguridad aparece después de horas de práctica, errores y correcciones. Esperar sentirte seguro antes de empezar es negarte a conducir hasta ser experto. Muchas personas dicen, cuando me sienta mejor empiezo, pero sentirse mejor suele ser el resultado de haber empezado. El orden está invertido. Primero decides, luego actúas, y solo después aparece la estabilidad interna. Este despertar rompe una de las excusas más sofisticadas del estancamiento. No necesitas sentirte fuerte para avanzar. Avanzas para volverte fuerte. No necesitas confianza para cambiar. Cambias para construir confianza. Cuando integras este despertar, algo se libera. Dejas de analizar cada emoción como si fuera una señal. Empiezas a actuar incluso con miedo, incluso con duda. Y esa capacidad te devuelve el control. Porque el día que dejas de esperar sentirte seguro, te vuelves peligroso para tu antigua versión. Volverte irreconocible no es cambiar tu personalidad ni fingir fuerza. Es dejar de traicionarte en lo esencial. Es cumplir tu palabra cuando nadie te observa. Es actuar incluso con miedo. Es dejar de esperar seguridad, validación o permiso. La disciplina que transforma no grita, no se exhibe, no se anuncia. Se sostiene, día tras día. A partir de hoy, la pregunta no es ¿qué más necesitas aprender? La pregunta es ¿quién decides ser cuando termina este video? Porque tu futuro no se construye con intención, se construye con coherencia, y la coherencia siempre exige constancia. Si este proceso te habló de frente, quiero que sigas profundizando. Te recomiendo ahora el video Nadie vendrá a rescatarte, esa es tu fuerza, Brian Tracy. Es el complemento directo de este contenido y te ayudará a consolidar esta mentalidad de responsabilidad total. El enlace está aquí abajo. Suscríbete al canal para continuar este proceso, deja tu like si este mensaje te confrontó de verdad y escribe en los comentarios cuál de los despertares marcó un antes y un después para ti. Cuando fortaleces tu mente, fortaleces tu futuro.